Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde el Real Instituto Elcano en Madrid, al lado de la Plaza Marqués de Salamanca, donde confluyen las calles de José Ortega y Gasset y de Príncipe de Vergara. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo, lo pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros la corresponsal de La Nación de Buenos Aires, Silvia Pisani. Gracias por estar aquí, Silvia. No sé por qué te ríes, pero buenas, ¿qué tal? ¿Por qué se ríe usted por la presentación? Porque no decimos a 3 cuadras de la Casa Blanca. Exactamente, hay que buscar. Ven. Es que Silvia ha sido de las primeras periodistas que han estado en este programa, pues desde el comienzo. Y nuestro otro invitado es Fernando Peinado, que también ha estado en Club de Prensa. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Juan Carlos? También he estado contigo en Miami. También he estado conmigo. También periodista dando vueltas por el mundo. Periodista del País de Madrid, ¿no? Así es. Bueno, y de La Nación también. Y también trabajé en La Nación hace ya 10 años. Sí, estuve ahí un verano. Has dejado huella, porque todavía te recordamos. Bueno, óiganme, para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y voy a empezar con Fernando Peinado, que es autor de un libro por el cual lo hemos entrevistado aquí, titulado Trumpistas, sobre la campaña de Donald Trump que él cubrió. El presidente Trump está metido en problemas. Esta semana, Michael Cohen, que fuera su abogado, se declaró culpable de varios cargos, entre ellos porque él aceptó haber pagado dinero para silenciar a 2 mujeres, o por lo menos a una de ellas, a la actriz porno Stormy Daniels, para que no contara más detalles sobre la relación sexual que supuestamente ella mantuvo con el presidente Donald Trump. La realidad es que cuando empezó todo este escándalo, y esos pagos se produjeron en el año 2016, antes del 8 de noviembre, cuando Trump le ganó las elecciones a Hillary Clinton, la realidad es que al principio se había dicho que no había habido pagos, después Michael Cohen dijo que él sí había pagado los $130,000, el presidente Donald Trump en el Air Force One, el avión presidencial, dijo que él no tenía ni idea de nada de esto. Luego Rudolph Giuliani, el jefe del equipo de abogados de Trump y exalcalde de Nueva York, dijo que Trump sí sabía y que además el dinero lo había puesto Donald Trump. Y finalmente el señor Cohen ha contado todo esto ante una corte federal en Manhattan, pero ha dicho que esos pagos los hizo en el caso de Stormy Daniels, y él también era consciente de otros pagos, otros $150,000 que se le pagaron a Karen McDougal, una modelo de Playboy, que todos estos pagos se hicieron en coordinación con Donald Trump. Y esto puede constituir una violación a la ley electoral en Estados Unidos porque, tal como dice Michael Cohen, esto estaba dirigido a alterar el resultado de la campaña electoral, el resultado de las elecciones. Ha venido ya una corriente de opinión en Estados Unidos diciendo que a Trump debería abrirse una investigación en el Congreso. Se habla de impeachment o de juicio político, pero esto pues no es una cuestión fácil. Incluso el diario The Washington Post lo ha mencionado en su editorial. ¿Esto para dónde va, Fernando Peinado? Sobre todo porque pues a medida que pasan las horas parece que a Trump se le complica más la vida. Sí, de hecho se ha dicho que este era el peor día de su presidencia, ¿no? Cuando Cohen y también coincidió con Manafort, con su antiguo jefe de campaña, que fue condenado. La verdad que ahora mismo, en lo que respecta a la posibilidad de impeachment, las opciones son nulas, porque Trump ya está recibiendo el apoyo de los republicanos y, como ya sabemos, el Congreso está controlado por los republicanos. Así que los demócratas no tienen suficiente fuerza para conseguirlo. Pero claro, las elecciones legislativas del 6 de noviembre están ahí a la vuelta de la esquina y ahí podría esto ayudar a los demócratas a ganar la mayoría en el Congreso. Pero aún así, aun cuando lo consiguieran, sería muy complicado. O sea, ningún presidente ha sido desbancado por un impeachment. Incluso los que han sido objeto de impeachment al final han sido absueltos, porque necesitarían los demócratas también 2/3 en el Senado, que es el que finalmente tiene la última palabra. Entonces, realmente la posibilidad de que Trump sea desbancada es muy remota todavía. Y como le digo, si pudieran conseguir los 2/3 en el Senado, necesitarían sin duda apoyo republicano. ¿Qué pasa? Que la investigación de Mueller, del fiscal especial, está en curso y podrían todavía emerger una prueba mucho más contundente contra Trump, que hiciera que los congresistas, incluso los republicanos, le dieran la espalda.
Como no sabemos lo que sabe Cohen y otros de los asociados de Trump que pueda averiguar Mueller en los próximos meses, podría darse el caso de que si apareciera la prueba definitiva de que Trump tuvo un mensaje con Vladimir Putin, por poner una hipótesis, si eso apareciera, yo creo que sería imposible que el Congreso no tumbara a Trump. Pero bueno, por eso todavía es pronto por saberlo. Tenemos que esperar a que continúe la investigación. Lo que dice Fernando Peinado, Silvia Pisani, es cierto, es muy difícil que haya un impeachment o un juicio político. Solamente ha habido 2 ocasiones en las que un presidente ha sido acusado. En esos casos la Cámara de Representantes acusa al presidente ante el Senado. Lo fue Andrew Johnson en 1868, que fue quien reemplazó a Abraham Lincoln porque despidió ministro, secretario de guerra, sin autorización del Congreso como se debía. Pero el Senado lo absolvió ante la acusación de la Cámara. Lo fue también Bill Clinton por la obstrucción a la justicia y por perjurio. En el caso de Mónica Lewinsky, el Senado no tuvo mayoría suficiente en el Senado para que fuera destituido. No lo fue, en cambio, y mucha gente piensa, Richard Nixon, claro, que renunció por el escándalo de Watergate porque él se dio cuenta de que evidentemente se iba a caer. Eso por un lado. Por otro lado, pues como bien dice Fernando, se necesitan 67 votos de los 100 del Senado para que sea destituido un presidente. Sin embargo, hay revistas como The New Yorker que dicen, con todo lo que ha pasado esta semana, que este es el comienzo del fin de Trump. ¿Están exagerando entonces? Es difícil saberlo con Trump, pero muy difícil. Es un presidente que nos tiene acostumbrados a un escándalo todos los días, que no en vano inventó el término y se lo apropió y es el representante de eso, fake news. No en vano es el hombre que dice que la prensa es el enemigo número 1 de la democracia. Hay algo que a mí, o sea, el hombre se está defendiendo y el agua le crece, pero como dice Fernando, los mecanismos que conocemos, por lo menos para lastimar al presidente y para poner coto a esta situación que es escandalosa. O sea, esto es lo que no tenemos que olvidar. Esto es escandaloso. Y el señor Michael Cohen, a mí no me preocupa tanto lo que dijo, sino lo que no dijo. Este hombre fue abogado de Trump durante 10 años, y su principal trabajo era ocultar lo que hacía Trump. Yo no sé por qué a una mujer le pagó 120 y a otra $130.000. Esa es una diferencia. Sí, que no 130 sé si, y 150. Sí, 130 no sé si es la inflación o qué hubo ahí. Eso habría que ver. Pero digamos que Michael Cohen se ha convertido en una persona sumamente peligrosa para Trump, a diferencia de Paul Manafort. Paul Manafort, que fue su jefe de campaña durante un tiempo, le siguen cayendo condenas, ya está condenado como 80 años de prisión. La semana que viene tiene otro juicio dentro de 2 semanas o 3, posiblemente le caigan más años de prisión, pero el hombre no abre la boca. Michael Cohen es todo lo contrario. Podría perdonarlo, Trump, ya existe la figura del poder presidencial y el presidente puede indultar a una persona. Claro, que es lo que pasa con Manafort. Cohen optó por otra situación y está dispuesto a colaborar. Entonces, hay que ver qué es lo que dice. Para mí lo grave de esto, si tenemos un minutito más, que es, bueno, una cosa, Trump está amenazando hoy, ¿eh? Trump está en las últimas horas, lo van a ver, está empezando a cambiar el discurso y a decir, bueno, ¿cómo le van a hacer impeachment? Lo menciona él. ¿Cómo le van a hacer impeachment a un presidente que ha hecho cosas maravillosas? Que da trabajo, que hace crecer la economía, o sea, está empezando. A ver, si hay impeachment, seguramente todos los norteamericanos van a ser más pobres. Asusta. Sí, bajó los impuestos, ¿no? Claro, o sea, aprobaron una reforma tributaria, bajó los impuestos. Empieza a mostrar la estrategia del miedo. Si a mí me va mal, a ustedes les va a ir mal. Eso es un cambio de estrategia para mí interesante. La estrategia de la victimización claro. Siempre le ha funcionado a Trump, le funcionó durante la campaña y es posible que ahora, de aquí a las elecciones legislativas de noviembre, las sigan usando. Y de hecho, yo creo que muchos demócratas son conscientes de esto, ven que esto es una trampa, que por eso incluso tratan, Nancy Pelosi y otros líderes demócratas, de contener el mensaje de que no... de que esos deseos de impeachment o esas voces que lo piden, calmarlas, porque saben que le da fuerza a los republicanos. Entonces, de hecho, yo no sé si el votante medio en Estados Unidos termina de entender este asunto. Está claro, si vemos desde el principio de la presidencia de Trump hasta hoy, que no le ha erosionado en su apoyo. Entonces yo tengo dudas de que esta nueva revelación
pueda hacerle algún daño. Su aprobación sigue en torno al 42%, es prácticamente la misma que desde el principio. Y bueno, incluso podemos poner el ejemplo de Bill Clinton durante su impeachment a finales de los años 90. Él tenía un apoyo del hasta el 70%. O sea, no sé hasta qué punto este tipo de procesos tan largos por corrupción o por supuestos manejos ilegales de un presidente llegan a dañarle, porque al final siempre consiguen a hacerse fuertes con los suyos. No solo eso, sino que me parece, está estudiado. Hay una expresión en inglés para hablar del síndrome de fatiga de Trump, que es el mismo oyente, el mismo público se va anestesiando. Es como lo que le pasa a la rana, ¿no? Que uno la tira en la famosa parábola, que uno la mete en la cacerola de agua hirviendo y la rana salta y se escapa. Pero si el agua, uno la pone en agua fría y el agua va subiendo poco a poco, la rana se anestesia y finalmente muere. Y yo creo, a ver, está estudiado. Está el Pew Institute, que es uno de los medidores de opinión más respetados de los Estados Unidos, que habla del agobio de la población y de la ciudadanía frente a todo esto. Y de alguna manera también de que Trump eso lo sabe, digamos, que la gente se cansa. Sí, no quiere seguir leyendo. Es ya tan difícil entender todo. Hay que explicar durante 3 minutos aquí en televisión cuál es el lío, porque ya tiene tantos antecedentes. Pero para una respuesta breve de cada uno de ustedes, la BBC en las últimas horas publicó una noticia y además trae un video donde un corresponsal en Estados Unidos entrevista a varios partidarios de Donald Trump en distintas ciudades y pueblos. Y les dice, oiga, usted está escandalizado, ¿usted no le parece que debería haber una investigación contra el presidente por todo esto? Y tanto los hombres como las mujeres dicen, no, hombre, pero si todo el mundo tiene escándalos, ¿cuál es el problema? Si es que Trump está haciendo cosas tan buenas en el mundo, que realmente esto no importa, todo esto es mentira, y además si él le pagó a una actriz porno, pues eso a mí no me importa. Y dice una señora, a mí eso no me importa. Y entonces, ¿así a dónde vamos a parar? Si a la metáfora de la rana, es un trabajo sumamente importante el del periodismo ahora, porque esto es escandaloso. El problema con Trump es que no tenemos un escándalo en un día, sino que todos los días son un escándalo. Entonces, cuando todos los días son un escándalo, llega un momento en el que te inmunizás contra los escándalos. Y es muy difícil no perder de visión lo que es importante de lo que es escandaloso. Y es importante que un presidente mienta, estafe, y acuda a todo tipo de estratagemas para mantenerse en el poder. Sí, lo alarmante es que los votantes no valoren la honestidad ya en un político. No sé si esto se limita a Trump o ya lo podemos extender a un fenómeno mayor, pero es lo preocupante, ¿no? Sus mentiras no le hacen daño, sus supuestas ilegalidades tampoco. Entonces parece que hemos entrado en una fase de la política en la que los votantes se ha polarizado todo tanto que votan con la camiseta, ¿no? Es mi equipo y es de los míos, y eso parece lo que me pregunto si es la nueva etapa en la que hemos entrado, porque Trump sería el máximo exponente. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid. Silvia Pisani, en su país, que es Argentina, hay una serie de turbulencias en la actualidad política. Se ha destapado el llamado caso de los cuadernos, donde un conductor que estuvo anotando durante 10 años qué hacía con unos dineros que al parecer iban a parar al entorno del kirchnerismo, o posiblemente a Cristina Fernández de Kirchner, quien fuera presidenta del 2007 al año 2015, pues le ha entregado estos papeles a su periódico, a La Nación de Buenos Aires. La justicia abierta una investigación y como consecuencia de todo esto, originado por el chofer, el conductor Oscar Centeno, pues el Senado en las últimas horas, con 66 votos a favor por unanimidad, había unas pocas ausencias, pues le dio vía libre una solicitud del juez Claudio Bonadio para que hubiera o tuvieran lugar o tengan lugar unos allanamientos en los domicilios de Cristina Kirchner. Uno de ellos en el barrio de La Recoleta, en Buenos Aires, y también en otros 2 domicilios, en Río Gallegos y en el Calafate, en la provincia de Santa Cruz. La señora Fernández de Kirchner dijo en el Senado, no me arrepiento de nada, y además ha dicho que todo esto es una maniobra política de la justicia. ¿Encontrarán algo en esos allanamientos? ¿Pasará algo más grave o esto se va a quedar ahí? La única historia que a mí me asombró, que empezaba por el final y sin embargo me tuvo atrapada
como si no supiera lo que había pasado, es Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Yo no lo podía soltar, y eso que sabíamos todos cómo había terminado desde el comienzo. El primera frase el día que lo iban a matar, Santiago Nazar. Sí. Exactamente. Es el único que puede hacer esto o que podía hacer esto. En lo de Cristina Kirchner, obviamente, la idea de un allanamiento es justamente esa, la sorpresa. Sin sorpresa, el allanamiento no sirve. Un juez no puede hacer nada sin ese efecto sorpresa. Llevan 3 semanas discutiendo si se allanan o no las propiedades de Cristina Kirchner. Es el allanamiento más idiota del que tengamos noticias, y la verdad es que no sería realmente de una torpeza incalculable si algo se llega a encontrar. Fernando Peinado. Yo quería preguntarle también a Silvia, si me permite, que una duda que me surge a mí, si esto podría ser el principio del fin de Kirchner, porque ella tiene unas intenciones aparentemente de volver a buscar la presidencia el año que viene, entonces no sé si el daño político que le pueda hacer este caso sea una puntilla final para que ella no consiga sus pretensiones. También viendo que Macri no pasa por su mejor momento, me pregunto si todavía ella conserva opciones. Cristina Kirchner en este momento ya está trabajando para afianzar su futuro político. O sea, ella sabe y tiene claramente que tiene que seguir trabajando en eso y seguir tratando de construir algo. Esto le ha afectado muchísimo. Hay algo que no se ha visto nunca con el kirchnerismo, que es gente movilizándose en la calle para pedir el desafuero de la senadora y que pueda ser juzgada como cualquier otra persona. No le quepa duda de que si Cristina Kirchner no fuese aforada, no tuviese protección de fueros hoy en día, estaría presa. Pero como tiene protección, no está presa. Entonces yo creo que hay una indignación importante en la población y esto se está viendo, es un fenómeno nuevo. Lo pregunto porque, bueno, si tenemos tiempo, claro que sí. Lo que leía un artículo de Carlos Pagni en La Nación en el que decía que ha habido varias encuestas recientemente que dicen que todavía ella conserva popularidad entre los suyos, ¿no? Absolutamente, Cristina Kirchner, sin duda alguna, no conozco las últimas mediciones, tiene que haber un efecto de esto, sin duda alguna, pero tiene un pozo inviolable, te diría, de un 30%, y eso es mucho. A partir de ahí construye para arriba. Siempre hay que ver qué efecto tiene esto, que no está claro todavía. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano de Madrid. Silvia Pisani, hay una noticia sobre México. Andrés Manuel López Obrador, el presidente elegido hace pocas semanas, se posesiona el 1 de diciembre, el 1 de diciembre. Y su secretaria de la Gobernación, es decir, ministra del Interior, va a ser Olga Sánchez Cordero, que en un foro bancario en México ha dicho que piensa ir a las Naciones Unidas en Nueva York a pedir la despenalización de la droga, esencialmente de la marihuana y de algunas variedades de amapola. Para esto habría que cambiar una serie de tratados internacionales. Hay que recordar que la guerra contra las drogas fue declarada inicialmente por el presidente estadounidense Richard Nixon. Hay que decir también que ha habido medios de comunicación pidiendo la legalización, como la revista The Economist. Hay que decir que presidentes como Juan Manuel Santos, cuando lo era en Colombia, dijo delante de Barack Obama que esa lucha contra el narcotráfico y contra la droga era como pedalear en una bicicleta estática. Y hay que decir que expresidentes como Fernando Enrique Cardoso del Brasil, o Ernesto Zedillo de México, o César Gaviria de Colombia, también han pedido la legalización, por lo menos de algunas drogas. Hay que señalar que esto lo han hecho de expresidentes. Cuando eran presidentes no fueron capaces de decir lo mismo. ¿Tendrá éxito esta iniciativa de la señora Olga Sánchez Cordero en la ONU o ahí se va a equivocar? Es una apuesta muy difícil y además va acompañada por otra cosa. La idea del gobierno mexicano, si yo no me equivoco, es además de despenalizar la droga, hay que ver en qué actividades, si es cultivo, tráfico, comercialización, o sea, cómo se maneja eso. Creo que también la idea es generar una especie de modificación legislativa para algún tipo de delitos asociados con eso.
como un intento de pacificar el que es el país más violento, sin duda alguna, de nuestra región en este momento. Yo les recuerdo que muchas veces en esta mesa se ha mencionado y se ha hablado de eso, de México como un Estado fallido, es decir, un país que por la situación de violencia en buena parte de su territorio era incapaz o es incapaz de asegurar el funcionamiento de sus instituciones. Algo hay que hacer en México, algo hay que cambiar, y hay un clamor internacional en favor de que se despenalice la droga, porque con eso se terminaría un negocio ahora. Si se termina el negocio, toda esa mano de obra, ¿dónde trabaja después? ¿Dónde se lo ubica? Que gana millones y mueve fortunas y PBIs auténticos con la droga, ¿dónde va? Después, ¿a qué tipo de actividad se dedica? Eso para mí no está tan claro. Fernando Peinado. Yo creo que han pasado dos cosas que, o sea, hace unos años hubiera sido impensable, ¿no? Que el gobierno de México hiciera esta propuesta. Tú decías que un expresidente podía a lo mejor mojarse, ¿no? Pero era más difícil pensar en un gobierno o futuro gobierno, ¿no? Que dijera una propuesta así. Yo creo que han pasado dos cosas. Una era que la guerra contra las drogas está llegando, el número de muertes está llegando a un número récord, creo que son 30.000 en el último año, sí. 30.000 homicidios relacionados con las drogas. Y luego, otra cosa que ha pasado que creo que es clave en México es que California, desde este año, ha legalizado el uso recreacional de la marihuana, y que sigue California lo que han hecho ya otros estados de Estados Unidos, como Colorado, Washington. Entonces, creo que eso ha hecho que la opinión pública esté viendo esto de otra manera, y también la urgencia por tomar una medida para cortarle el flujo de ingresos a las mafias es mayor, ¿no? Decían, y luego también hay otra cosa, me imagino que en México también habrá gente que pensará que esto es una oportunidad de negocio legal, que en California, según vi, hay una estimación del dinero que puede generar la industria al año de hasta 5.000 millones de dólares. Eso es más que lo que mueve todo el mercado de la cerveza en California. O sea, que hay también unos intereses económicos que en Estados Unidos, de hecho, han hecho lobby para conseguir este tipo de reformas. Y no me extrañaría que en México muchos estén diciendo ¿por qué si lo hacen nuestros vecinos no lo hacemos nosotros, ¿no? Así es. Lo convertimos en algo legal. Algunos estados, sí. El tema para mí es fundamentalmente económico, ¿no? Es cierto que la droga es cara porque es ilegal. Entonces, obviamente también se menciona que si se la legaliza, baja naturalmente de precio. Y no habría tanta violencia. Y no habría, claro, esta sería la idea, lo que se busca. Es un mecanismo ideal que, como dicen los economistas, hay que ver si funciona en determinado escenario y en determinado momento. Pero sí es cierto que algo hay que hacer. Vos decís 30.000 muertes en un año. Son 80 en un día, más de 80 en un día. O sea, si uno baja, eso lo traduce en lo cotidiano, es un horror, es muchísimo. Es muchísimo. Gracias, Silvia Pisani, por haber estado aquí. Gracias, Fernando Peinado. Y ustedes no se vayan, ya volvemos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid, y ahora tenemos a un invitado muy especial. Se trata del periodista y escritor Juan Cruz, que ha estado en otras ocasiones con nosotros. Gracias, Juan, por estar aquí. Gracias a ti por traerme. Bueno, va a publicar usted un nuevo libro. ¿Cuántos libros ha escrito hasta ahora? Yo ahora voy a decir que 30. ¿30? Sí, pero no estoy seguro. Es decir, algo así como 30. ¿Y de periodismo cuántos hay? Porque ha escrito novelas. Como una docena. Como una docena de libros de periodismo, y como 20 o así de memorias y narrativa. Se titula Primeras Personas. ¿Y esto de qué se trata? Pues mira, yo quería que mi memoria me devolviera imágenes y también actitudes, miedos, reflexiones de personajes con los que he trabajado a lo largo de mi vida. Tú eres testigo que fui
director de Alfaguara, y en Alfaguara conocí a muchísima gente, desde Peter Mayer, que fue el director general de Penguin, que murió hace poco en Nueva York, Günter Grass, Saramago, Susan Sontag, Carmen Balcells, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, y de todos ellos mi memoria seleccionó 90, más o menos, y de cada uno escribí desde el punto de vista de la persona que les tuvo afecto. Algunos salen mejor retratados y otros quizá no enteramente retratados o justamente retratados, pero no hay ninguna intención en ningún caso de decir nada violento contra ellos. Quien busque ahí un ajuste de cuentas no lo encontrará. Te voy a decir algo que Trilling, un gran crítico literario de los años 30 en Estados Unidos, dijo sobre Scott Fitzgerald. Toda comparación será vana, ¿no? Pero decía que Scott Fitzgerald no estaba preparado para la maldad. Yo tampoco. De todas esas personalidades que usted ha conocido, premios Nobel, varios, grandes literatos, ¿cuáles lo han impactado más favorablemente? Primero desde el punto de vista de su talento literario y por otro lado, ¿cuáles lo han impactado más favorablemente como seres humanos, como personas con las que usted desayunó, almorzó, comió, se tomó un vino, copa de vino? Yo creo que la persona más impresionante como talento literario, pero también como pensador, como alguien que está en el mundo cumpliendo una misión que él se adjudicó a sí mismo, yo creo que es Mario Vargas Llosa. Este es el intelectual más completo del siglo XX en lengua española. Lamento decepcionar a los que dicen con respecto a él lugares comunes, pero Mario Vargas Llosa es esa persona, desde mi punto de vista. Quito y acepto las críticas que pueda merecer por las posiciones que adopta, que son libremente sus posiciones, pero independientemente de esas riñas que son, desde mi punto de vista, mezquinas, creo que él es la persona que mejor encarna también las contradicciones del último medio siglo XX y lo que tenemos ahora, ¿no? Y desde el punto de vista humano, que también se le puede adjudicar a Vargas Llosa, al que yo le tengo mucho afecto, desde el punto de vista humano y literario, juntos, me parece que las dos personas más impresionantes que yo conocí fueron Jorge Luis Borges y Juan Carlos Onetti. ¿Por qué Borges? Bueno, la pregunta es demasiado obvia, pero quiero... Borges era extremadamente simpático. Borges estaría ahora sentado aquí contigo y estaría hablando de ti. Y estaría hablando de Colombia. Y de Caro y Cuervo. Y de Bogotá, a la que seguramente él vio de ciego. Y sabría muchísimo de Bogotá y de los escritores, de cualquier, de Fuenmayor, por ejemplo, de Gabo, claro. Pero no diría cosas banales. Bueno, en un cuento de Borges le preguntan a alguien que de dónde es, o alguien dice yo soy colombiano, y el personaje dice ser colombiano es un acto de fe. Sí, un cuento de Borges. Bueno, pero Borges era así, en persona, y no era una persona impostada. Yo no me sentí con él en el tiempo que estuve con él, nunca presumiendo de nada, ni él presumiendo de nada conmigo. Él no me conocía, no me veía. A mí me mandó el director de Alianza Editorial, Javier Pradera, a pasearlo por Madrid. Y lo paseé con mi familia. Mi niña era pequeña y lo llevamos a un restaurante y él pidió bichisuas. Y allí me ves tú poniéndole la bichisuas en la boca, la cuchara
a Borges, porque claro, era ciego y no veía. Y Onetti era igualmente simpático. Ha pasado a la historia como un tipo antipático, en absoluto. Una de las veces que le vi, yo fui su editor también, y una vez de las veces que le vi, me contó una anécdota que le había pasado ante un equipo como este que tú tienes, con una productora muy guapa de la televisión francesa, que vino a hacerle una entrevista. De los dientes. Exactamente. Pero cuéntela. Dice, ella le miraba, ¿no? Y él entonces era desgreñado, tenía un diente nada más, estaba en la cama, fatal. Y él, al ver que ella le miraba atentamente, le dijo, mire, señorita, yo sé que usted me mira pensando que solo tengo un diente. Le advierto que yo tengo una dentadura perfecta, pero se la he prestado a Mario Vargas Llosa. Sí, así es muy buena historia. Mire, ¿cuál de estos personajes lo ha impactado más en este sentido? A veces uno está en un sitio, en un salón, y le presentan alguna personalidad de estas y uno se da cuenta de que, o puede llegar a darse cuenta de que está ante un portento de la inteligencia. Es un personaje que en la segunda frase lo deja completamente impactado. ¿Quién era ese personaje? ¿Fue también Vargas Llosa? Sí, puede haberlo sido Vargas Llosa, que está en mi libro, pero alguien que no está en mi libro, o no está muy largamente en mi libro, es George Steiner. Gran intelectual vivo George todavía. Steiner, que debe tener ya 90 años, yo lo entrevisté cuando él tenía 85, 84, lo entrevisté en su casa. Era un poco como tú, o como usted, no sé cómo se dice en la televisión. ¿Me puede decir usted Como decía Javier Solana, tráteme usted como quiera. Sí, así es. Bueno, entonces yo estuve sentado con él en su casa y empezó las preguntas y él me había dado una hora exacta, no porque no tuviera más tiempo, sino porque él consideraba que una hora era suficiente. Y él estaba así como tú, no mirando papeles ninguno. Y yo le preguntaba, y en un momento determinado me dijo, ya es la hora. Él no tenía reloj. Él era de una lucidez extraordinaria. Luego nos fuimos a tomar Jerez, que tenía allí para mí, y hummus, y quesos. Es decir, y estuvimos más de una hora luego hablando. Y luego era muy impactante la cultura, cosa que tenía Borges también. La cultura universal. Para mí esos personajes, John Eliot también, Claro. esos personajes para mí han sido... Un gran hispanista británico. Steiner tiene un libro de entrevistas que salió hace poco que se titula Una tarde de sábado, porque las entrevistas se las hizo, creo que es una periodista, y me leí el libro, los sábados por las tardes, y tiene pues muchas otras obras. Una que me llama la atención es una conferencia que dio en Rotterdam, me parece que se titula La idea de Europa, Sí, editada en español, y el prólogo es de Vargas Llosa, sí, donde básicamente Steiner dice que Europa tiene dos cuestiones. La primera es que a Europa lo que la caracteriza es un café, aquel sitio donde va la gente, donde hay unas mesas y unos periódicos viejos y la gente... Y este señor dice Steiner, que lo que pasa es que en esos cafés viejos de Europa se han construido todos los sistemas políticos y filosóficos del mundo, en lo que tiene gran parte de razón. Y otra cosa que dice es que Europa es un continente para ser paseado, casi con esa palabra, en el sentido de que en Europa un pueblo del otro dista más o menos 8 o 10 kilómetros. O sea, uno puede ir a pie de un pueblo a otro por toda Europa, cosa que no puede hacer en Estados Unidos sí. y en otras partes. Bueno, y también menciona que en Europa la historia está en las calles porque las calles tienen nombres de personajes históricos. Claro. Y además una tesis... Y mira, yo ampliaría eso a dos personajes. Uno es C.S. Notteboom, Sí. el holandés, que es también un, digamos, ciudadano del mundo, pero verdaderamente, de los que va a todas partes, ¿no? Aún ahora que tiene 85 años, ¿no? Y otro es Hans Magnus Enzensberger, el alemán. Enzensberger, que tiene un libro que se llama Tumulto, que me parece que es lo mejor que se ha escrito sobre las revoluciones contemporáneas, desde Cuba a las Brigadas Rojas, dice, y me lo dijo a mí en una entrevista,
que cuando tú vienes de América a Europa, a cualquier sitio de Europa, tú sales del avión, hueles y ya sabes que estás en Europa. Igual que pasa con América Latina. Claro. América Latina no huele No. como Estados Unidos, No, para nada. como el resto de América, ¿no? Argentina huele distinto que México. Y Colombia tiene su olor especial. Pero en todas partes tú sabes que estás en América Latina. Quizá la excepción, y no, esto no es mejorativo, sino Sí, sí. descriptivo, es Argentina. Argentina es un país especial de América Latina, porque nunca ha querido ser de América Latina. Bueno, los brasileños dicen que ellos no son de América Latina, y no lo dicen de forma despectiva, dicen que son... Mire, íbamos a hablar de periodismo y nos quedan todavía unos minutos. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha decidido criticar muchísimo a la prensa, dice que publican solamente fake news, o sea, noticias falsas. Recientemente, Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York y jefe del equipo de abogados de Trump, dijo una frase en un programa hace 3 o 4 días, dijo, "The truth isn't the truth", o sea, la verdad no es la verdad. Y él dice que hay varias verdades, que una es la verdad que está en el New York Times, en el periódico, y que otra es la verdad de la gente que es partidaria de Donald Trump. ¿Qué pasa con la verdad? Es que los ciudadanos ya no creen lo que dice un periodista que ha verificado, que ha contrastado la información, que ha consultado fuentes, cuyo artículo ha sido, cuya nota de televisión ha sido revisada por 5 superiores que tienen mucha experiencia en el periodismo. ¿Es que ya no cuenta la verdad? Que yo creo que la verdad es consecuencia de la honestidad. Si tú ahora me dices algo, tú, Juan Carlos Iragorri, yo te lo creeré. Primero porque lo noto en tu mirada, lo noto en tu manera de indagar de otros. En la manera de preguntar está la esencia de la verdad. Tú preguntas para saber. Yo tengo un libro que se titula Contra la sinceridad, en la que cuestiono modos de preguntar. Por ejemplo, cuando alguien te dice, ¿cómo estás, Juan Carlos?, y engurruñas un poco la nariz, tú estás queriendo que tú no estés bien. La pregunta tiene que ser genuina, limpia, y se tiene que ver en la cara. De ahí nace la verdad que tú interpretas como periodista. La verdad es el resultado honesto de un contraste. Has preguntado a este, has preguntado al otro, te has estudiado bien antes de decir la verdad, porque no es tu verdad, sino la que has obtenido. De ahí viene la famosa frase de tu casi paisano Antonio Machado, ¿no? Claro. Tu verdad, no, María. la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. La verdad que tú tienes es la consecuencia de verdades que has ido obteniendo. La honestidad es decir, ¿de dónde las obtuviste? Entonces, lo que dice Giuliani es una falacia. En sí mismo es una fake opinion, porque no está basada en nada empírico. Él lo dice para hacer una gracia y desviar la atención de lo que verdaderamente ocurre. La mentira es un conjunto de hechos que se han obtenido falsamente para obtener a la vez una destrucción del hecho, para que la gente crea otra cosa. Es una especie de camino largo para que tú no te des cuenta del trayecto, ¿no? Usted lleva haciendo periodismo en el país de Madrid desde que fue fundado el periódico, el 4 de mayo de 1976. A propósito de los periódicos, leía hace pocos minutos en el Pew Research Center, el centro de investigaciones Pew, que es de lo más prestigioso en Estados Unidos, una encuesta sobre la confianza en los periódicos en Estados Unidos. Mucha confianza tienen en los periódicos el 21% de los estadounidenses. Alguna confianza, el 49%, no mucha confianza o cero confianza, el 29%. Y en cuanto se les pregunta a los ciudadanos de Estados Unidos por el interés que tienen en las noticias, mucho interés tienen el 23%, algo de interés el 44%, nada el 32%.
¿Están perdiendo prestigio los periódicos? ¿Está la gente alejándose de la prensa? ¿No le creen a los periodistas? ¿No le creen a la gran prensa? Bueno, hay una enorme campaña contra la prensa. Y cuando las campañas son fuertes, muchas veces consiguen, no sé qué coche tienes tú, yo no conduzco. Yo no tengo carro o coche, como dicen ustedes en España. Pero fundamentalmente te venden cosas y tú terminas creyéndote lo que te venden. Puedes ser escéptico y no comprarlo, pero pueden ser fructíferas. La campaña de Trump se parece a muchas campañas. En España hubo un periodista desalmado que, en conexión con un gobierno que en ese caso también no tuvo alma, dejó caer la especie de que el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid fue obra de la organización terrorista ETA. Fue evidente, también en los juicios, que no era así. Aún hoy hay gente que cree la patraña iniciada por Aznar y Pedro J. Ramírez. Y vete tú a convencerles de que no es cierto que fue la ETA. Hoy circulan por las venas de España, de América Latina, de Estados Unidos, de África, de Asia, de todo el mundo, argucias parecidas emitidas en cada sitio por los pequeños Trump que nos acompañan o que se acompañan en el descrédito del periodismo. Otra cosa que ha ayudado al descrédito del periodismo es la penuria del periodismo. Cuanto más pobre la empresa, más difícil tienen los periodistas para hacer a fondo sus trabajos. Y por ahí vienen todo tipo de misgivings, sí, que confrontan al periodista con su desprestigio. Hay mucha información gratuita en las redes sociales, muchos medios de comunicación que tienen la información gratis, uno la puede acceder de manera gratuita, sin ningún tipo de carga onerosa por internet. ¿Es eso bueno o es eso malo para el periodismo? Eso es fatal para el periodismo, porque la gente no es consciente. Al ser gratuito casi todo, la gente no es consciente del esfuerzo que hay que hacer para hacer una noticia. Una noticia, a mí, para venir aquí, imaginemos que esto es una noticia. No lo es una entrevista, pero también puede ser un objeto periodístico, ¿no? Yo he tomado un taxi, tú has tomado un taxi. Aquí hay un equipo de personas, están todos ellos trabajando, comisionados, tienen una determinada nómina y al final del mes cobran por ello. Ojalá que mejor de lo que cobran o de lo que cobramos. Y sin embargo llega un señor que hace así con un dedito, hace un clic, lo lee todo esto, lo lee o lo escucha, pero en el caso de que lo lee 10 segundos y debajo pone un comentario diciendo: vaya porquería ha escrito usted aquí. Eso es lo que está pasando. El periodismo está acosado por los que desean que no tenga prestigio. Y Trump es el presidente del desprestigio, de la Asociación Universal del Desprestigio del Periodista. ¿Va a sobrevivir el periodismo? Sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Mientras hay un periodista preguntando y luego contándolo, y alguien dispuesto a seguirlo para saber más de la sociedad en que vive, habrá periodismo. Gracias por haber estado aquí, Juan Cruz. Gracias a ti, Iragorri. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.